¿Qué tal? Saludos. He abierto este espacio en YouTube para interactuar con aquellas personas interesadas en temas ideológicos con el objetivo de analizar los fundamentos de las posturas ideológicas y cuestionarlas utilizando la lógica como medio para revelar su consistencia y posibles objetivos. Para lo anterior, primeramente clarificaré ciertos conceptos que casi todas las personas utilizan en la vida cotidiana, pero que en la mayoría de los casos las entienden parcialmente o desconocen el marco de su significado. De este modo podremos interactuar de forma un tanto más fluida. Bien, veamos, hablemos un poco de la lógica. Comúnmente, de acuerdo con lo que vemos o oímos, asentimos afirmando o negando. Si estamos de acuerdo, lo vemos como lógico. Si no estamos de acuerdo, expresamos eso es ilógico. Pero, ¿qué nos permite considerar que algo es lógico o no? La mayor parte de las personas diría que lo lógico es lo muy evidente, que no ofrece duda alguna, que es lo que debe ser. En cambio, lo ilógico se identifica como lo absurdo, lo improbable, lo que no tiene sentido. Y si se continúa aludiendo a la lógica en este camino, tendríamos como respuesta lo que la gente cree, su opinión subjetiva. Y por lo tanto, tantas respuestas como personas interrogásemos. Como resultado se obtendría un conocimiento aparentemente concreto, pero que nos deja en la indeterminación, en lo que nos parece que es decir, en la etapa empírica del conocimiento. Otra circunstancia común es que muchas personas intentan definir la lógica exclusivamente de su origen etimológico. Logos, que es palabra, tratado, pensamiento o razón, ica relacionado a o con. De manera que definen escasamente a la lógica como lo relacionado con el pensamiento o razón. Esta definición no está equivocada, pero solamente indica a qué se refiere la lógica, pero no define su objeto de estudio, porque pues es muy general esta definición. Y lo que nos ofrece es una multiplicidad de significados, por lo que el problema más que resolverse pues se complica. Para salir de esta situación es necesario dar un pequeño rodeo que nos obliga a descubrir las características de la lógica, leyes, principios e interrelaciones, para, ahora sí, regresar y aplicar estos conocimientos y resolver con ellos la indeterminación que nos dejó la etapa empírica. En suma, tenemos que ver cuáles son sus características peculiares, su estructura, su forma, etc. Con esta práctica estaremos haciendo lógica y nos haremos lógicos de manera consciente. Es cierto que la lógica no nos enseña a pensar, pero sí nos hace explícita la forma como procedemos cuando pensamos, cuando razonamos, revelando la estructura de nuestros argumentos, los principios, las normas y las leyes a los cuales se ajustan nuestros pensamientos y obras. Es decir, nos permite tener conciencia del proceso del pensamiento y así pasar del conocimiento empírico al conocimiento científico, del pensamiento subjetivo al objetivo, de lo abstracto a lo concreto. ¿Pero qué es la razón? Cuando conversamos, si estamos de acuerdo en un punto, decimos, tienes razón. Cuando no estamos de acuerdo, expresamos, esas son tus razones. Cuando nos parece coherente, decimos, es razonable, etcétera. Pero en gran medida, si no comprendimos qué es la razón, estaremos aislando la razón de su contexto y objetivo principal, que es el conocimiento. La definición general de razón expresa o se expresa de la siguiente manera. La razón es la facultad con la cual el ser humano es capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce. Así, la razón humana, más que descubrir certezas o ser una expresión calificativa,
es una capacidad de establecer o descartar nuevos conceptos concluyentes o conclusiones, en función de su coherencia con respecto de otros conceptos de partida o premisas. Y aquí otra pregunta, ¿qué es un concepto? Continuando con la misma ejemplificación en cuanto a las conversaciones, tenemos que cuando conversamos estamos expresando nuestra opinión, y estamos expresando nuestra opinión, decimos en mi concepto. Cuando no estamos de acuerdo en lo que se opina, decimos tu concepto es erróneo o es tu concepto. Pero en realidad los conceptos no surgen de la visión particular de las personas, sino de las características de las cosas que, al ser razonadas, comparadas, categorizadas y consensuadas, nos permite darles un nombre para ser utilizadas en el lenguaje. La definición de concepto es, en términos explícitos, es una construcción mental para comprender el entorno. Pero esta es una definición muy general también, y por ende también nos deja en la indeterminación, así que vamos a hacer de nuevo un rodeo para analizar su contexto y características. Cuando percibimos algo, compartimos y vamos a compartir la experiencia, lo hacemos por medio del lenguaje, ya sea señas, sonidos, palabras, símbolos, etcétera. Pero para hacer esto requerimos que se entienda a qué cosa nos referimos. Para ello tenemos que observar las características de esas cosas y atributos específicos que les confiere similitud o diferencia de otros. Esto nos permite clasificarlos en base a nuestra percepción de sus atributos, es decir, agruparlos por sus características. Posteriormente los ordenamos por sus intensidades, relaciones, patrones, situación, etc., que sería lo que se llama seriación. En base a esto, obtenemos indicios para proponer lo que puede o no puede ser en comparación de otras cosas. Formulamos posibles respuestas de lo que puede ser, realizamos evaluaciones para comprobar o desmentir las suposiciones. Esto es muy importante, porque requerimos comprobar si son ciertas o si es mentira. También se observan y analizan los resultados para llegar a las conclusiones. Se muestran las conclusiones y, de ser aceptadas, se procede a la designación de una palabra, símbolo, gesto, etc., para referirse a esas cosas o cosa. De modo que los conceptos no son simples construcciones mentales subjetivas o de que alguien las inventó arbitrariamente, sino que son expresiones que hacen referencia a la naturaleza de las cosas y son incluidas en el lenguaje después de analizar, comprender dicha naturaleza. Ahora bien, la lógica utiliza la razón para establecer ciertos principios demostrables y evidentes también, lo que se denominan axiomas. Y aquí surge una pregunta interesante y que genera controversia si se desvincula de su contexto. ¿Qué es un axioma? La definición de axioma se expresa de la siguiente manera: es una proposición que se considera evidente y se acepta sin requerir demostración previa. Pero esto no quiere decir que no pueda demostrarse. Significa que un axioma puede ser comprendido con tan solo enunciarse, puesto que se refiere a cosas que no son complejas para comprender, pero que, si se desea, se puede comprobar fácilmente. Muchas personas interpretan erróneamente la definición de axioma como un supuesto o principio establecido solo porque sí, reduciéndola a una mera opinión. Ejemplificar esto con dos enunciados. El primero: el trabajo ennoblece al hombre. No es evidente porque existen muchos trabajos que no otorgan estados elevados de virtud, como los sicarios, narcotraficantes y, bueno, hay muchísimos trabajos. Ahora vamos al segundo enunciado. Las cosas son iguales o diferentes.
pero no ambas. Es muy evidente y puede comprobarse fácilmente, por lo que no requiere una demostración previa, aunque se podría hacer. Por ejemplo, podemos decir que una persona es igual a sí misma y, o puede ser diferente, pero nunca va a ser igual y diferente a sí misma. Bueno, esto es los ejemplos en unos enunciados de la diferencia entre un axioma y una simple opinión. Bueno, los principios o axiomas principales de la lógica son: el principio de razón suficiente, es todo lo que existe debe tener una razón necesaria y suficiente de existencia. Ya hablamos que es la razón. Bueno, este principio indica que todo efecto tiene una causa y una razón de ser. Principio de identidad. Una cosa es igual e idéntica a sí misma. Bueno, ya lo mencionamos en unos ejemplos. Principio de contradicción. Si una cosa no es idéntica e igual a sí misma, pues es otra. Y luego otro principio, el principio de tercero excluido. Las cosas son iguales o diferentes, pero no ambas. Ya también lo habíamos puesto en uno de los ejemplos. Expuesto lo anterior y antes de iniciar con el ejercicio ideológico, que era el motivo principal, solo que quise hacer unas clarificaciones, cabe mencionar que en lo relativo a las réplicas, tomaré en cuenta para efectos de análisis aquellos comentarios que establezcan sus fundamentos. Eso es para objeto de análisis. Obviamente habrá comentarios que responderé, pero que no tan extensamente. Y voy a omitir los que tengan fines proselitistas, ofensivos, carentes de un contenido fundamental o provocaciones que enturbien el proceso, más bien el objetivo principal que es de este canal, que es el conocimiento. Bueno, en esta ocasión hablaremos de una propuesta ideológica incipiente denominada todianismo. Es una propuesta ideológica realizada por el usuario de YouTube Master Archimago, porque además que tiene una página que, si no mal recuerdo, se llama todianismo.com o algo así. En principio, por cierto, les recomiendo que si desean ustedes tener más datos sobre lo que aquí voy a hablar, etcétera, y para que podamos interactuar, pues vayan a esa página. No es porque yo la esté publicitando, sino parte del conocimiento pues, es verificar las fuentes. Ok. En principio también voy a clarificar los fundamentos del todianismo. Para ello debemos explicar los puntos de partida principales y de ahí pues él construye una estructura que utiliza en su propuesta. El fundamento principal es que él propone que el todo o Dios deseó experimentarse a sí mismo para evolucionar, es decir, cambiar, dividiéndose en múltiples y más pequeños fragmentos inteligentes, facultados con individualidad para percibir y manipular su entorno, pero conectados entre ellos, todos los seres inteligentes. Lo anterior origina dos fundamentos consecuentes: que las almas o los fragmentos de Dios son inmortales y crean un campo de interacción virtual, por lo que la realidad no es objetiva, sino una creación mental de las almas, como fragmentos. Voy a referirme en los mismos términos que él como almas, pero entiéndase que me refiero a los fragmentos del Dios original. Okay. El otro fundamento consecuente es que la capacidad de crear una realidad particular de las almas los convierte en dioses dentro de sí mismos, regidos por las disposiciones del Dios antes de fragmentarse. Estas disposiciones son las leyes naturales. En base a estos principios y aplicando la lógica, podríamos entender la estructura propuesta del todianismo. Esto que se deriva del análisis lógico lo realicé antes de
verificar, o antes de pasar a la página de Master Archimago y a sus videos, como un ejercicio para ver si la lógica aplicada pues correspondía, sin tener una información anterior, a lo que proponía el Archimago. Y sí, veamos. Lo que las almas perciben como realidad es tan solo una construcción mental basada en las disposiciones del Dios, que son las leyes naturales. La segunda, la condición humana, bueno, no los estoy enumerando, pero en realidad tiene que verse de manera global porque es la estructura que parte de los principios ya mencionados. Ok, continuemos. La condición humana es únicamente una percepción errónea provocada por las interpretaciones individuales de los fragmentos o almas. Las contradicciones entre las almas, así como la interpretación compartida del cosmos, es el resultado de sus interacciones y errores en la dirección de sus esfuerzos hacia el conocimiento. Cuando los fragmentos evolucionen lo suficiente como para perder su individualidad, adquirirán el conocimiento de que son un solo Dios y volverán a ser un todo, redefiniendo la naturaleza del Dios absoluto. Esto es importante porque se va a redefinir la naturaleza del Dios absoluto, es decir, tendrá una naturaleza distinta a la que tenía originalmente. Entender que la calidad de las almas, de ser dioses en sí mismas y crear mundos mentales propios, es el paso más importante para su integración, por lo que deben de dejar de sentirse humanos los humanos para asumir su rol de dioses con el objetivo de redefinirse y redefinir al Dios original cuando ya todos pierdan su individualidad. Ahora, el diseño inteligente tiene correspondencia directa a la experiencia bajo las leyes naturales. Este análisis aparentemente indica que tiene lógica la estructura con respecto a sus fundamentos. Es decir, que parece que es perfectamente, que corresponde perfectamente los principios y la estructura. Por lo tanto, si cuestionamos su propuesta confrontándola desde su estructura, es decir, solo tomamos lo que sería digamos así, el edificio donde se construyó, pues resultaría infructuoso entender si es o no consistente. Perdón, el edificio donde se construyó, el edificio que se construyó a partir de los principios. Bueno, decía que sería muy difícil, sería infructuoso, no tenemos resultados fiables para entender si es consistente o no consistente. De modo que también pues haremos un rodeo para descubrir las características de su propuesta, leyes, principios e interrelaciones para aplicar estos conocimientos. Y volveremos para resolver las interrogantes de su propuesta. Respecto al fundamento principal, el deseo de evolucionar del Dios o el todo indica una necesidad de cambiar. El cambio necesario revela pues una insatisfacción de su estado, lo que indica que pues requiere tener algo que no poseía. Si no poseía todo es porque no era absoluto. Es decir, tan solo el desear algo lo convierte en un ente insatisfecho y por lo tanto incompleto, de modo que pues necesita un conocimiento, por lo tanto pues nunca fue absoluto de un inicio. Ahora, respecto a los fundamentos consecuentes, el motivo de su experiencia es la reconfiguración de sí mismo, el mecanismo es la partición de sí mismo en almas, el resultado es la pérdida del orden original, o sea, el desorden y por lo tanto el caos. El resultado es el desorden y por lo tanto el caos, debido a que perdió su orden original. Cualquiera que entienda
o que haya leído o que desee investigar qué es el caos en términos de lógica, en términos, este, eh, si quieren verlo filosóficos, pues el caos es la pérdida de orden, es el desorden. Ok, la experimentación del caos por la vía de las almas inmortales es el conocimiento que el Dios pretende adquirir, es decir, su objetivo no es otro que experimentar la lucha de contrarios para redefinirse. Si las leyes naturales rigen la actividad de las almas, estas almas no pueden crear realidades fuera de estas leyes. De modo que estas leyes son independientes de lo que esté en las mentes o deseos de dichas almas. Y como el campo de interacción se rige por dichas leyes, el campo de interacción es objetivo. De modo que ya no es virtual, sino existe independiente, es objetivo. Y es independiente de las almas, obviamente. Es decir, la realidad objetiva existe bajo el esquema de leyes naturales o disposiciones del Dios. Ok, eso es con respecto a sus fundamentos principales. Pero ahora sí vamos a analizar lo que es la estructura. Lo que las almas perciben como realidad no es una construcción mental, puesto que se basa en unas disposiciones o leyes naturales objetivas e independientes de sus deseos o mentes. Así que eso de que construcción mental, pues ya valió. Al estar regidas por leyes naturales, la condición humana no es un error de percepción, sino una definición en base a las cualidades de los fragmentos. Es decir, si reconocen que las leyes lo superan, pues ya no son dioses en sí mismos ni absolutos. Entonces se convierten simplemente en otros entes, inteligentes, sí, pero entes. Que eso es como se define en términos generales y filosóficos la condición humana. Las contradicciones entre las almas es el resultado del esfuerzo evolutivo, también de la negación de su estadio transitorio, o sea, no reconocer sus límites como fragmentos, y también de su naturaleza caótica de las propias almas al intentar crear mundos mentales fuera de las leyes naturales. Es decir, ahora vemos que es a la inversa. No es posible crear mundos mentales fuera de la realidad objetiva. El hacer eso, pues es un error de interpretación de la información. Así, esa frase es de Máster Archimago, ¿eh? Entender la calidad de ser dioses en sí mismos no es lo que lleva a la integración, sino al conocimiento de las leyes naturales, es decir, la realidad objetiva. Es decir que pues no basta con decir, pues somos dioses, sino, ¿sabes qué? Pues qué es lo que está pasando. Las leyes nos rigen, a dónde nos llevan, qué es lo que se pretende. Ok. Al pretender adquirir un conocimiento que no tenía el Dios, indica que sus disposiciones, en realidad, o sea, las leyes naturales, eran un elemento para reglamentar el experimento, pero ignora cuál será el desarrollo y el resultado. Ejemplificando, cuando se crea un reglamento escolar, el reglamento no controla ni administra el desarrollo de las escuelas, accionar de los alumnos, sus conflictos académicos y sociales, evoluciones, depreciaciones, construcciones, actividades en vacaciones, métodos de investigación, etc. De modo que el diseño inteligente no es absolutamente inteligente y por lo tanto no es perfecto, lo que revela que tampoco es perfecta la naturaleza del reglamentador. Analizando un poco más acerca de la inteligencia para el diseño, vamos a partir de lo siguiente. La inteligencia, que proviene del latín intelligentia o inteligencia o lo que quieran, como quieran pronunciarlo, es la capacidad de entender,
asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. La inteligencia está asociada con otras funciones mentales, como la capacidad de recibir información y la capacidad de almacenarla. Eso es la inteligencia, como definición. Pero de lo anterior podemos deducir a través de la lógica que si un ente es absoluto, pues posee conocimiento absoluto de sí mismo y de sí mismo, porque él contiene todo, ¿no? Por lo que no requiere entender, no requiere asimilar porque contiene todo, ni elaborar información puesto que todo lo conoce, ni resolver problemas debido a que posee equilibrio absoluto, o sea, no hay problemas en él. No puede recibir información puesto que está contenida en sí mismo. Así pues nos damos cuenta que no debe existir inteligencia en un ente absoluto. Y si la tiene, es que no es absoluto. Okay. Así pues, el deseo de fragmentarse para redefinirse revela dos resultados posibles. El primer resultado indica que el deseo de fraccionarse para experimentarse a sí mismo es absurdo en el sentido de que ya posee el resultado. El segundo indicaría que, por otra parte, que cualquier fragmento inteligente se encuentra imposibilitado por su propia naturaleza parcial para direccionar un método que permita la integración de todos los fragmentos o almas, por encima de los deseos experimentales del Dios. Resumiendo lo anterior y en concordancia a los principios del todianismo, es posible establecer las siguientes inconsistencias. El todianismo supone un todo que no tiene todo. Aparte de contravenir el principio del tercero excluido, también revela que utiliza el caos para obtener la experiencia que no posee, o sea que es un ente caótico. Si para el todianismo todos los seres inteligentes son fragmentos de Dios, sus posiciones contrarias, vamos a ejemplificar, no estoy diciendo que yo tenga una posición u otra, esto es solo para ejemplificar. Todianismo contra los ateos, son posiciones contrarias, pero entonces pues son parte de la misma intención experimental del Dios. Esto revela que el todianismo no es una concepción que explica todo, sino una más entre todas las de sus fragmentos, los fragmentos del Dios original. Bueno, ya del Dios fragmentado, pues. El todianismo postula que los fragmentos inteligentes son parte de una mente original y que la realidad es solo un campo de interacción virtual. Entonces los conflictos entre contrarios son meras especulaciones producto de una mente fragmentada y caótica, muy lejos de la perfección, ¿verdad? De hecho es más parecida a un ser humano grandote, o sea, tiene los mismos defectos y contradicciones y todo, pero eso revela que entonces el Dios propuesto simplemente es un ser humano deificado. Pero bueno, en conclusión, los principios del todianismo son contradictorios en sí mismos, por lo tanto son inconsistentes y como resultado se obtiene un conocimiento aparentemente concreto, pero que nos deja en la indeterminación, y su trasfondo es imaginario e intuido, por lo que existe en la representación aparente de la experiencia. Pues consecuentemente su estructura no corresponde a la esencia de sus principios como aparentaba inicialmente. Como ejemplos de su indeterminación en los conceptos, porque los hace muy generales precisamente para que nadie los entienda fácilmente y pueda aventarse sus rollos, tenemos algunos ejemplos de su página web. Definición de espacio, manejo de información, construcción mental. Definición de tiempo, manejo de información, construcción mental. Definición de Dios, un todo eterno y omnipotente, fraccionado, y los fragmentos son dioses en su propio universo mental. O sea, las almas pues, son dioses en su propia mente. Diseño inteligente, las disposiciones del Dios que son la programación de las leyes naturales. ¿Qué entendemos con esto?
Pues que simplemente fue para crear un programa de actividades. Pues eso dicen, ya ni siquiera es un reglamento, es un programa de actividades. Punto. Como en una escuela puedes decir, pues sabes que a tal hora vas a tener deportes. Pues no le importa si se fractura un muchacho o si juegan bien o mal, no, simple y llanamente pues tú vas a tener cierto horario para deportes. El siguiente, caos, sin reglas, sin leyes. Pues aquí no dice nada. Azar, negación absurda de la causalidad. Pues aquí nada más le añadió absurdo. Punto. Ahora bien, me pueden decir, es que en qué parte de su página web o donde dice que es absurda. Vean todos sus videos y todo, se darán cuenta de la forma en que define el concepto de azar. Para finalizar, el todianismo solamente llega hasta la etapa empírica del conocimiento, pero su postulador intenta crear la ilusión de cientificidad utilizando explicaciones parciales, con un lenguaje estético, poético, mítico, religioso, científico, coloquial, con la finalidad de conseguir adeptos. Es por eso que critica otras posiciones, las desestima para que quede la suya, ¿verdad? O bueno, por lo menos lo que él filosofó. Todo esto sitúa al archimago como la máxima autoridad ideológica del todianismo. Posiblemente por eso invierte tiempo y algo de dinero para promocionar su filosofía. Existen muchos negocios de culto ideológico que, utilizando en sus inicios el financiamiento con recursos propios, posteriormente obtienen ya dividendos. Se hace un negocio autosustentable y por tanto obtienen beneficios. Es a largo plazo, por eso si ahorita se le dice, mira, es que lo que tú quieres es sacar dinero. No, yo no, pues si lo estoy financiando ahorita, pero cuando tenga los suficientes adeptos, el primer argumento que tendría es que como ya somos muchos, yo tengo que dedicarme nada más a pensar, pero necesito que me financie porque voy a viajar a tal lado para una conferencia, estoy haciendo este libro y vienen las regalías y etcétera. Vamos a darnos cuenta, esto que se la está haciendo son las bases y condiciones generales óptimas para quien pretende montar un negocio rentable similar a un culto. Es decir, bueno, entiendes bien, estoy analizando que son las condiciones generales óptimas para quien pretende montar un negocio rentable similar a un culto. Así que si en algún momento dice, ya tú me estás acusando de esto, no, pero tienes todas las características. ¿Qué piensan ustedes? Interactuemos y envíenme sus comentarios y pues ya bajo el esquema que les había platicado, veremos qué pasa. Ok, que estén muy bien, adiós.